En el otoño de 1943, el pequeño pueblo de Thornwick, en Yorkshire, Inglaterra, se convirtió en el centro de una de las investigaciones paranormales más inquietantes de la historia británica. La finca de la familia Marlowe, situada tras una imponente valla negra en el límite oriental del pueblo, albergaba lo que parecía ser una típica familia inglesa, pero ocultaba algo que desafiaba toda explicación natural y la comprensión misma de la existencia humana. La familia Marlowe se presentaba como ciudadanos modelo, educados, bien vestidos y hospitalarios. Organizaban regularmente fiestas de té, invitaban a los vecinos a veladas musicales y mantenían una casa que siempre olía a pan recién horneado y lavanda. Sin embargo, bajo esta fachada de tranquilidad doméstica existían entidades que operaban más allá de los límites del comportamiento humano normal y las leyes físicas. El expediente revela que, entre 1911 y 1943, 17 personas que ingresaron en la casa de los Marlowe desaparecieron sin dejar rastro. Cada desaparición fue precedida por fenómenos inexplicables que sugerían que la familia poseía habilidades que trascendían las capacidades humanas comunes. La investigación documentó casos de distorsión temporal, manipulación de la realidad y lo que parecía ser una absorción sistemática de la conciencia humana. Quienes sobrevivieron a los encuentros con la familia Marlowe relataron experiencias perturbadoras, oír pasos desde el sótano de la finca cuando todos los ocupantes estaban arriba, presenciar cómo las ventanas se cerraban solas y observar cómo los relojes de la casa marchaban al revés. Los niños del pueblo relataron oír risas fuera de sus ventanas por la noche, a veces masculinas, a veces femeninas, a veces infantiles, pero siempre provenientes de la misma fuente. La investigación reveló que la familia Marlowe exhibía características que sugerían que no eran completamente humanos. Nunca envejecieron ni cambiaron, y dejaron rastros de su verdadera naturaleza grabados en el interior de sus propias puertas, profundos arañazos que sugerían garras en lugar de uñas humanas. La familia parecía subsistir mediante métodos que implicaban el consumo completo de la esencia vital de sus víctimas, sin dejar rastros físicos. La primera desaparición documentada relacionada con la herencia de los Marlowe ocurrió el 15 de marzo de 1911. El agente Reginald Harwell, de la policía del condado de Yorkshire, registró la desaparición de la señora Evangeline Thorne, una viuda de 34 años que había trabajado como costurera para la familia Marlowe. El expediente indica que la señora Thorne había mostrado claros signos de influencia sobrenatural en las semanas previas a su desaparición. La casera de la señora Thorne, la señora Beatrice Calvell, reportó cambios inquietantes en el comportamiento de la costurera que sugerían exposición a fuerzas paranormales. La señora Thorne había comenzado a hablar obsesivamente de la bondad de la familia Marlowe, pero aún más preocupante era su afirmación de que podía oír voces que la llamaban desde la finca, incluso a kilómetros de distancia. La declaración de la señora Calvell señalaba que la señora Thorne se había quejado de fuertes dolores de cabeza y periodos en los que parecía estar en un estado de trance, con la mirada perdida mientras movía los labios como si respondiera a conversaciones que no escuchaba. La familia Marlowe en ese momento estaba compuesta por 4 personas: Bartolomé Marlowe, de aproximadamente 45 años, quien afirmaba ser profesor de lingüística jubilado, su esposa, Cordelia, quien se cree que ronda los 40, su hijo, Jasper, quien aparentemente rondaba los 20 años, y su hija, Serapina, quien parecía ser algo menor que su hermano. La familia se había mudado a la finca Thornwick en 1908, adquiriendo la propiedad a los herederos del difunto Lord Pemberton. La investigación del agente Harwell reveló que la familia Marlowe mantenía una activa presencia social en el pueblo. Invitaban regularmente a los vecinos a tomar el té por la tarde, organizaban pequeñas reuniones musicales con piano y eran conocidos por su generosa distribución de productos horneados a las familias locales. Los registros del pueblo muestran que su hogar mantenía constantemente una atmósfera cálida y familiar, con los distintivos aromas a lavanda y repostería recién horneada que percibían numerosos visitantes. La investigación sobre la desaparición de la señora Thorne reveló la primera evidencia documentada de las habilidades sobrenaturales de la familia Marlowe. Testigos del pueblo informaron que la señora Thorne había comenzado a exhibir comportamientos que coincidían con la influencia de un ser sobrenatural. Había empezado a hablar con frases fragmentadas, repitiendo a menudo las mismas frases en idiomas que los investigadores locales no pudieron identificar.
Su caligrafía, de la cual se conservan muestras en el expediente del caso, mostraba un deterioro progresivo, y sus notas finales contenían símbolos que no se parecían a ningún lenguaje escrito conocido. Lo más inquietante fue la afirmación de la señora Thorne de que podía ver a los miembros de la familia Marlowe en reflejos incluso cuando no estaban presentes. Su casera informó haberla encontrado de pie frente a espejos, conversando con figuras invisibles. La noche anterior a su desaparición, se escuchó a la señora Thorne hablando con alguien fuera de su ventana en el segundo piso, aunque no se encontró ninguna escalera ni acceso. La reacción de la familia Marlowe ante la desaparición de la señora Thorne estableció un patrón que se repetiría a lo largo de la investigación. Expresaron una preocupación justificada, al tiempo que demostraban un conocimiento inquietante de detalles que no se habían hecho públicos. La declaración de Bartolomé Marlowe incluyó descripciones precisas del estado mental final de la señora Thorne y sus palabras exactas durante su última visita, a pesar de afirmar que había parecido normal durante sus interacciones. La segunda desaparición documentada ocurrió el 8 de junio de 1913. El señor Cornelius Ashworth, un afinador de pianos de 29 años, había sido contratado para reparar el piano de la familia Marlowe. El expediente revela que el señor Ashworth había sido sistemáticamente influenciado por fuerzas sobrenaturales provenientes de la finca y que cada visita aumentaba su susceptibilidad a la manipulación sobrenatural. La esposa del señor Ashworth, la señora Dorothy Ashworth, prestó testimonio que documentó la exposición de su esposo a fenómenos paranormales. Informó que él había comenzado a sufrir pesadillas violentas después de cada visita a la finca, despertándose a menudo gritando sobre la música que se toca sola. Aún más inquietante era su hábito de tocar complejas piezas musicales en el piano de su casa mientras dormía, composiciones que, según él, no recordaba haber aprendido y que ningún músico local pudo identificar. La investigación reveló que el señor Ashworth había comenzado a mostrar signos de posesión o influencia sobrenatural. Su esposa informó que a veces hablaba con voces que no eran la suya, manteniendo conversaciones con entidades invisibles que, según él, le instruían en su trabajo. En varias ocasiones, lo observó afinando el piano en plena noche, a la luz de las velas, mientras afirmaba que ellos guiaban sus manos. La investigación sobre la desaparición del señor Ashworth siguió patrones similares al caso anterior. La familia Marlowe expresó su debida preocupación y cooperó plenamente con las autoridades. Confirmaron que el señor Ashworth había completado su trabajo y había recibido el pago por sus servicios antes de abandonar la finca la noche del 8 de junio. Se realizó una búsqueda en los alrededores, con la participación de voluntarios locales y policías de distritos adyacentes. La búsqueda se prolongó durante 5 días, pero no se encontró ninguna evidencia del paradero del señor Ashworth. Su bicicleta, que había usado para transportarse a la finca, nunca fue recuperada. La tercera desaparición ocurrió el 23 de septiembre de 1916. La señorita Tabitha Westbrook, institutriz de 26 años, contratada para impartir instrucción a los niños Marlowe, no regresó a su alojamiento en el pueblo. La señorita Westbrook llevaba aproximadamente 3 meses trabajando con la familia y era considerada una empleada competente y confiable. El casero de la señorita Westbrook, el señor Harold Fitzpatrick, informó que la institutriz había mencionado haber tenido sueños extraños y se había quejado de sentirse vigilada durante sus clases en la finca. También había observado que los niños Marlowe mostraban un comportamiento inusual, incluyendo un conocimiento avanzado de temas que no se habían tratado en sus clases y la capacidad de recitar información en idiomas que ella no les había enseñado. El patrón de testimonio colaborador de la familia Marlowe se mantuvo constante. Expresaron su sorpresa por la desaparición de la señorita Westbrook y afirmaron que no había mostrado ninguna insatisfacción con su empleo. Según su declaración, la señorita Westbrook había finalizado sus funciones el 23 de septiembre y había salido de la finca a su hora habitual, las 19. Para 1916, las repetidas desapariciones habían comenzado a generar debate en el pueblo. Sin embargo, la falta de pruebas físicas y la constante cooperación de la familia Marlowe con las investigaciones impidieron la presentación de cargos formales. La postura oficial de la policía del condado de Yorkshire seguía siendo que las desapariciones eran coincidencias sin relación alguna. El nombramiento del inspector Godfrey Blackwood para el distrito de Thornwick en enero de 1922 marcó un cambio significativo en el enfoque del caso Marlowe.
El inspector Blackwood, investigador veterano con experiencia en casos penales complejos, revisó los archivos existentes e identificó patrones que sus predecesores no habían logrado conectar. El análisis preliminar del inspector Blackwood reveló que todas las desapariciones documentadas compartían elementos comunes. Cada persona desaparecida había pasado largas temporadas en la finca Marlowe. Había reportado enfermedad o desorientación tras sus visitas y había desaparecido al anochecer tras abandonar la propiedad. El inspector observó que nunca se había visto a ninguna persona desaparecida salir del pueblo por ninguna de las rutas establecidas. La primera acción del inspector fue realizar una entrevista exhaustiva a la familia Marlowe. Su informe, fechado el 10 de febrero de 1922, documentó varias observaciones no registradas en investigaciones anteriores. El inspector Blackwood observó que los miembros de la familia parecían gozar de excelente salud y no mostraban signos de envejecimiento desde su llegada al pueblo 14 años antes. También registró que el interior de la finca se mantenía en perfecto estado, sin signos del desgaste normal que cabría esperar de una casa ocupada durante más de una década. El interrogatorio del inspector reveló inconsistencias en los relatos históricos de la familia. Al preguntarle sobre su residencia anterior, los Marlowe dieron respuestas vagas que no pudieron verificarse con registros oficiales. Las supuestas credenciales académicas de Bartolomé Marlowe no pudieron confirmarse con registros universitarios, y los recursos económicos de la familia parecían exceder lo esperado según sus ocupaciones declaradas. El inspector Blackwood implementó un discreto programa de vigilancia, asignando al agente Edmund Fairfax la supervisión de las actividades de la finca. Los informes del agente Fairfax, presentados diariamente entre el 15 de febrero y el 30 de marzo de 1922, documentaron patrones inusuales de comportamiento en la casa. El agente informó que las luces de la finca permanecieron encendidas toda la noche, que se oían ruidos de movimiento desde el sótano de la propiedad al anochecer y que se observó a los miembros de la familia realizando actividades en el jardín durante la noche. La vigilancia del agente también reveló que la familia Marlowe no recibía correo, no compraba a comerciantes locales y parecía no tener contacto con socios ni familiares externos. A pesar de este aislamiento, la familia mantuvo sus actividades sociales en el pueblo, organizando reuniones y manteniendo su reputación de anfitriones amables. El 12 de abril de 1922, la investigación del inspector Blackwood se complicó por la desaparición del Dr. Marcus Pemberton, un médico de 52 años que prestaba servicios médicos a la familia Marlowe. El Dr. Pemberton había sido llamado a la finca para examinar a la joven Serapina Marlowe, quien, según se informa, padecía una enfermedad leve. El maletín médico del Dr. Pemberton fue descubierto a la mañana siguiente en un campo a unas 2 millas de la finca. El maletín contenía sus instrumentos médicos y recetas, pero no presentaba señales de forcejeo ni robo. El caballo y el carruaje del Dr. Pemberton fueron encontrados pastando tranquilamente en el mismo campo, sin indicios de perturbación. La ama de llaves del médico, la señora Millicent Hawthorne, testificó que el Dr. Pemberton había expresado reservas sobre el tratamiento de la familia Marlowe. Declaró que éste había mencionado que sus historiales médicos le parecían inusuales y que ninguno de los miembros de la familia mostraba signos típicos de envejecimiento o enfermedad. El Dr. Pemberton también comentó que el ambiente de la finca lo hacía sentir incómodo, describiéndolo como opresivo y antinatural. La investigación del inspector Blackwood sobre la desaparición del Dr. Pemberton reveló evidencia adicional que se había pasado por alto en casos anteriores. Una búsqueda exhaustiva en los alrededores de la finca reveló varios objetos personales pertenecientes a personas desaparecidas anteriormente, incluyendo el costurero de la señora Thorne y el equipo de afinación del señor Ashworth. Estos objetos se encontraron en varios lugares dentro de un radio de 5 kilómetros de la finca, dispersos sin un patrón aparente. El descubrimiento de estos efectos personales llevó al inspector Blackwood a solicitar personal adicional a la policía del condado de Yorkshire. La investigación se amplió para incluir un registro exhaustivo de los terrenos de la finca y un examen detallado de su historial. La investigación sobre la propiedad anterior de la finca reveló que la compra de la propiedad por parte de la familia Marlowe en 1908 se realizó a través de varios intermediarios, lo que dificultó rastrear el origen real de los fondos.
Los documentos legales asociados con la compra contenían firmas que no pudieron verificarse y referencias a instituciones financieras que no pudieron localizarse. La investigación también reveló que la finca tenía un historial de incidentes inusuales que se remontaba a su construcción en 1847. Los propietarios anteriores habían reportado ruidos inexplicables, anomalías estructurales y dificultades para mantener al personal. 3 propietarios anteriores habían fallecido en circunstancias misteriosas y la propiedad había permanecido vacía durante largos periodos debido a su reputación en la comunidad local. La investigación ampliada del inspector Blackwood incluyó entrevistas con todos los residentes del pueblo que habían visitado la finca Marlowe. Estas entrevistas revelaron un patrón constante de experiencias que se habían descartado como coincidencias en investigaciones anteriores. Múltiples testigos informaron sentirse mal tras visitar la finca, experimentar pesadillas vívidas y oír ruidos inexplicables en sus hogares tras las visitas. El enfoque metódico del inspector comenzó a construir un panorama completo de las actividades de la familia Marlowe y su impacto en la comunidad local. Sin embargo, la falta de pruebas físicas y la continua cooperación de la familia con la investigación impidieron la presentación de cargos formales. La inspección formal del inspector Blackwood al interior de la finca Marlowe tuvo lugar el 15 de septiembre de 1925. La inspección se llevó a cabo con el pleno permiso y cooperación de la familia, ya que no existían fundamentos legales para obtener una orden de registro. El inspector estuvo acompañado por el agente Fairfax y el Dr. Nathaniel Grimsby, experto consultor en análisis arquitectónico. La planta principal de la finca constaba de 7 estancias: recibidor, salón, comedor, cocina, biblioteca, sala de música y invernadero. Cada estancia se mantenía meticulosamente, con muebles que parecían de alta calidad, pero sin signos de envejecimiento ni desgaste. El inspector observó que la temperatura interior de la casa se mantenía constante en toda su extensión, a pesar de la ausencia de sistemas de calefacción visibles adecuados para un espacio tan amplio. El salón contenía varios muebles que parecían antiguos, incluyendo un escritorio de caoba y un juego de sillas tapizadas en tela que no mostraba signos de decoloración a pesar de estar ubicadas cerca de ventanas. Las paredes de la habitación estaban decoradas con pinturas que representaban paisajes y retratos de personas que no se parecían en nada a los miembros de la familia Marlowe. El comedor contaba con una gran mesa de roble con capacidad para 12 personas, rodeada de sillas a juego que parecían estar en perfecto estado. El inspector observó que la superficie de la mesa no presentaba arañazos, manchas ni otras marcas típicas del uso regular. El aparador de la habitación contenía vajillas de porcelana fina y plata que parecían valiosas, pero de las que no se pudo rastrear a ningún fabricante conocido. La cocina estaba equipada con electrodomésticos y utensilios de cocina modernos, todos en perfecto estado. El inspector observó que la despensa estaba bien surtida de provisiones, pero los alimentos no mostraban signos de deterioro, a pesar de que algunos indicaban que habían estado almacenados durante largos periodos. Las ventanas de la cocina ofrecían vistas al jardín de la finca, donde el inspector observó que la vegetación parecía estar excepcionalmente sana y sin variaciones estacionales. La biblioteca contenía aproximadamente 3.000 volúmenes que abarcaban desde literatura clásica hasta textos académicos en varios idiomas. El examen de los libros por parte del Dr. Grimsby reveló que muchos volúmenes eran primeras ediciones de gran valor, mientras que otros parecían estar escritos en idiomas que no se pudieron identificar. El inspector observó que varios libros contenían anotaciones manuscritas en los márgenes, pero la caligrafía no coincidía con la de ninguno de los miembros conocidos de la familia Marlowe. La sala de música albergaba el piano que había sido reparado por el desaparecido Sr. Ashworth. El instrumento parecía estar en excelentes condiciones y contaba con partituras de composiciones que abarcaban desde obras clásicas hasta piezas que no se podían identificar en las referencias musicales habituales. El inspector observó que las teclas del piano no presentaban signos de desgaste a pesar de las habituales actuaciones musicales de la familia. El invernadero albergaba una variedad de plantas y flores, muchas de las cuales no eran autóctonas del clima de Yorkshire. El inspector observó que las plantas parecían prosperar a pesar de la exposición de la habitación al norte y la ausencia de calefacción adecuada durante los meses de invierno. Los paneles de vidrio del invernadero estaban excepcionalmente limpios y no presentaban signos de desgaste ni daños.
La segunda planta de la finca albergaba 6 dormitorios y 2 baños. El inspector observó que solo 4 de los dormitorios parecían estar en uso regular, correspondientes a los 4 miembros de la familia Marlowe. Los dormitorios restantes estaban amueblados, pero no mostraban indicios de ocupación reciente. Cada dormitorio ocupado estaba decorado con un estilo que parecía reflejar las preferencias individuales de su ocupante, pero no contenía objetos personales que permitieran comprender la historia o los antecedentes familiares. La inspección del sótano de la finca reveló una serie de trasteros y áreas de servicio. El inspector observó que las paredes de piedra del sótano parecían ser originales de la construcción del edificio, pero varias zonas mostraban indicios de modificaciones recientes. Una habitación albergaba lo que parecía ser un taller, equipado con herramientas y equipos que no se pudieron identificar. Otra habitación estaba vacía, pero mostraba signos de uso reciente, incluyendo marcas de desgaste en el suelo y manchas inusuales en las paredes. El análisis arquitectónico del Dr. Grimsby reveló varias anomalías en la construcción de la finca. Los cimientos del edificio parecían ser más profundos de lo habitual para una estructura de su tamaño, y varias paredes interiores mostraban evidencia de pasajes o espacios ocultos. La acústica del edificio era inusual, con sonidos que se propagaban de forma inesperada por toda la estructura. El examen del inspector de los terrenos de la finca reveló peculiaridades adicionales. La propiedad estaba rodeada por una valla de hierro forjado que parecía estar en perfecto estado a pesar de su aparente antigüedad. El diseño de la valla incluía elementos decorativos que incorporaban símbolos que no se podían identificar en las referencias arquitectónicas habituales. Los jardines de la finca se mantenían meticulosamente, con variedades de plantas que no deberían haber sobrevivido al clima local. La inspección no reveló evidencia de actividad delictiva, pero documentó numerosas anomalías que no podían explicarse por medios convencionales. El informe del inspector indicó que el estado de la finca no se ajustaba a los patrones normales de envejecimiento y desgaste, y que el estilo de vida de la familia parecía insostenible considerando los recursos y ocupaciones que alegaban. Tras la inspección, el inspector Blackwood implementó un programa de vigilancia más intensivo. La vigilancia reveló que las actividades de la familia Marlowe seguían patrones inusuales, con periodos de intensa actividad durante la noche y mínima actividad durante el día. Se observó a los miembros de la familia realizando actividades en el sótano al anochecer, pero la naturaleza de estas no pudo determinarse mediante observación externa. La vigilancia también documentó que la finca no recibió entregas de alimentos, combustible ni otros suministros, a pesar del aparente consumo de estos por parte de la familia. Las actividades sociales de la familia continuaron con normalidad, con invitados habituales que visitaban la finca para tomar el té y disfrutar de actuaciones musicales. Sin embargo, la vigilancia reveló que varios invitados presentaban síntomas de enfermedad o desorientación tras sus visitas, en consonancia con los patrones observados en casos anteriores. El avance más significativo en la investigación de Marlowe ocurrió el 3 de marzo de 1927, cuando el inspector Blackwood obtuvo acceso a registros fotográficos que abarcaban el periodo de 1911 a 1927. Estas fotografías, recopiladas de varias fuentes dentro del pueblo, documentaban las apariciones de la familia Marlowe en eventos comunitarios y reuniones sociales durante un periodo de 16 años. La evidencia fotográfica reveló una anomalía observada por testigos individuales, pero que nunca se había documentado sistemáticamente. La comparación de fotografías de 1911, 1916, 1922 y 1927 mostró que la apariencia física de los 4 miembros de la familia Marlowe permaneció completamente inalterada. Los rasgos faciales, el color del cabello y la edad aparente de Bartolomé Marlowe no mostraron variación a lo largo de los 16 años. Se observó una consistencia similar en las apariencias de Cordelia, Jasper y Serafina Marlowe. El inspector Blackwood contrató los servicios del Dr. Aldrich Pemberton, fotógrafo forense y primo del desaparecido Dr. Marcus Pemberton, para que realizara un análisis técnico de las pruebas fotográficas. El informe del Dr. Pemberton, finalizado el 15 de abril de 1927, confirmó la autenticidad de las fotografías y su autenticidad. El análisis también reveló detalles que no se habían percibido en una observación superficial.
El examen forense reveló que la ropa de la familia Marlowe en las fotografías, si bien parecía ser de diferentes prendas, mostraba patrones idénticos de desgaste y envejecimiento a lo largo de todos los periodos. El estado de la tela, la posición de los botones e incluso las pequeñas manchas o marcas se mantuvieron constantes a lo largo de los 16 años. Esta constancia se extendió a los accesorios, como joyas, relojes y artículos personales que deberían haber mostrado signos normales de envejecimiento o reemplazo. El análisis del Dr. Pemberton también identificó propiedades ópticas inusuales en las fotografías. Los miembros de la familia Marlowe parecían reflejar la luz de forma diferente a otros individuos en las mismas fotografías, lo que creaba variaciones sutiles pero mensurables en la exposición fotográfica. Este efecto se mantuvo constante en todas las fotografías, independientemente del fotógrafo, las condiciones de iluminación o el equipo fotográfico utilizado. La evidencia fotográfica impulsó al inspector Blackwood a ampliar su investigación para incluir la genealogía. Sus intentos por rastrear la ascendencia de la familia Marlowe revelaron importantes lagunas en los registros oficiales. No se pudieron localizar actas de nacimiento, licencias de matrimonio ni otros documentos oficiales de ninguno de los miembros de la familia. Las identidades que afirmaban no pudieron verificarse mediante ningún registro gubernamental o institucional. La investigación sobre los recursos financieros de la familia reveló anomalías adicionales. La cuenta bancaria de la familia Marlowe, mantenida en el Banco del Condado de Yorkshire, presentaba depósitos regulares que no se podían rastrear hasta ninguna fuente legítima de ingresos. Los depósitos se hacían en efectivo y se producían a intervalos irregulares, pero las cantidades eran suficientes para mantener el estilo de vida y los gastos de la propiedad de la familia. Los registros bancarios también revelaron que las transacciones financieras de la familia seguían patrones inusuales. No compraban alimentos, ropa ni artículos para el hogar por medios convencionales, a pesar de tener un hogar bien abastecido. Los únicos gastos documentados de la familia eran el mantenimiento de la propiedad, los servicios públicos y los pagos ocasionales a proveedores de servicios locales. La investigación sobre la titularidad legal de la finca reveló que los documentos originales de compra contenían irregularidades que no se detectaron durante la transacción inicial. La escritura de propiedad contenía firmas que no se pudieron verificar, y las descripciones legales de los límites de la propiedad no coincidían con las dimensiones reales de la finca. La investigación del título de propiedad reveló que la propiedad se había transferido a través de una serie de empresas fantasma que no se pudieron rastrear hasta entidades comerciales legítimas. La investigación del inspector Blackwood también reveló evidencia que se había pasado por alto en casos anteriores. Una búsqueda en los registros médicos locales reveló que varias personas que habían visitado la finca Marlowe habían buscado tratamiento médico por síntomas que no podían diagnosticarse por medios convencionales. Los registros médicos del Dr. Pemberton, recuperados tras su desaparición, documentaron pacientes que se quejaron de fatiga persistente, pérdida de memoria y trastornos psicológicos tras las visitas a la finca. Los historiales médicos indicaban que estos síntomas seguían un patrón constante, sensaciones iniciales de euforia y bienestar inmediatamente después de las visitas a la finca, seguidas de una aparición gradual de fatiga, desorientación y trastornos psicológicos. Varios pacientes reportaron experimentar pesadillas vívidas y oír voces o sonidos que otros no podían detectar. La investigación también reveló que las actividades sociales de la familia Marlowe tuvieron un impacto medible en la salud y el bienestar de la comunidad local. El análisis estadístico de los registros médicos de la aldea mostró un aumento en las tasas de enfermedad, trastornos psicológicos y muertes inexplicables durante los periodos de mayor actividad social de la familia. Estas correlaciones no se habían identificado previamente debido a la naturaleza gradual de los aumentos y a la falta de un registro sistemático. La evidencia física recolectada durante la investigación incluyó muestras de suelo de la finca, que revelaron composiciones minerales inusuales que no coincidían con las formaciones geológicas circundantes. Las muestras de suelo contenían oligoelementos que no pudieron identificarse mediante análisis químicos estándar. Asimismo, las muestras de agua del pozo de la finca mostraron propiedades químicas significativamente diferentes a las de otras fuentes de agua de la zona. La investigación también documentó lecturas electromagnéticas inusuales dentro de los límites de la finca.
Equipos prestados por el Real Cuerpo de Ingeniería detectaron variaciones del campo magnético que no seguían un patrón reconocible y que no podían explicarse por fenómenos geológicos o atmosféricos convencionales. Estas lecturas fueron más intensas en los sótanos de la finca y mostraron fluctuaciones que correspondían a los periodos de actividad de la familia. La evidencia acumulada por el inspector Blackwood presentó un panorama completo de las anomalías en torno a la familia Marlowe, pero aún no proporcionó pruebas definitivas de actividad criminal. Las pruebas circunstanciales eran contundentes, pero la falta de pruebas físicas que vincularan a la familia con las desapariciones impidió la presentación de cargos formales. Los acontecimientos culminantes de la investigación de Marlowe ocurrieron la noche del 13 de noviembre de 1943. El inspector Blackwood, próximo a jubilarse tras 22 años investigando el caso, había recibido autorización de la policía del condado de Yorkshire para realizar una inspección final y exhaustiva de la finca. Esta autorización se concedió tras la desaparición del señor Quincy Bramwell, un tasador fiscal de 38 años que había visitado la finca el 10 de noviembre para realizar una tasación rutinaria de la propiedad. El inspector Blackwood reunió a un equipo de 6 investigadores para el examen final: el agente Fairfax, ahora sargento, el Dr. Aldrich Pemberton, fotógrafo forense, el señor Reginald Ashworth, hermano del afinador de pianos desaparecido, la señora Dorothy Ashworth, viuda del afinador de pianos desaparecido, y 2 agentes más de la policía del condado. El equipo llegó a la finca a las 20 horas, equipado con equipo fotográfico, instrumentos de medición y material de documentación. La familia Marlowe recibió a los investigadores con su hospitalidad característica, ofreciéndoles té y expresando su continua disposición a cooperar con la investigación. El comportamiento de la familia no mostró signos de estrés ni preocupación a pesar del carácter formal de la visita. La investigación comenzó con un examen sistemático del interior de la finca, centrándose en áreas que no se habían investigado a fondo en visitas anteriores. El equipo descubrió que varias habitaciones contenían muebles y objetos personales que no se habían encontrado en inspecciones anteriores. Estos objetos parecían ser pertenencias personales de personas desaparecidas, incluyendo una caja de costura que coincidía con la descripción del equipo de la señora Thorne y un maletín médico idéntico al equipo desaparecido del Dr. Pemberton. El examen del sótano reveló los descubrimientos más significativos de la investigación. Tras una pared que parecía de piedra maciza, el equipo encontró una cámara oculta que contenía lo que parecía ser un taller equipado con instrumentos y equipos inusuales. Las paredes de la cámara estaban cubiertas de símbolos y escritos imposibles de identificar, escritos en lo que parecían ser varios idiomas utilizando diversos sistemas de escritura. La cámara oculta contenía varios objetos que parecían ser pertenencias personales de personas desaparecidas. Estos objetos estaban ordenados de forma sistemática, lo que sugiere que fueron recolectados y preservados deliberadamente. La cámara también contenía diarios y cuadernos escritos con diversos estilos de escritura, algunos de los cuales coincidían con la caligrafía conocida de las personas desaparecidas. La documentación fotográfica del Dr. Pemberton de la cámara oculta reveló detalles adicionales que no eran evidentes a simple vista. Las paredes de la cámara mostraban evidencia de actividad reciente, incluyendo marcas de herramientas recientes y zonas recientemente alteradas. El sistema de ventilación de la cámara era más sofisticado de lo que cabría esperar de un sótano, lo que indicaba que había sido diseñada para una ocupación prolongada. El examen de la cámara por parte del equipo de investigación se vio interrumpido por la repentina aparición de los 4 miembros de la familia Marlowe. Estos mostraron un comportamiento significativamente diferente al de sus interacciones previas con los investigadores. Sus movimientos estaban sincronizados, sus patrones de habla eran idénticos y sus respuestas a las preguntas eran uniformes para todos los miembros de la familia. La declaración de Bartolomé Marlowe, grabada por el sargento Fairfax, indicó que la familia estaba dispuesta a revelar toda la información sobre las personas desaparecidas. Explicó que las personas desaparecidas no habían sufrido daño alguno, sino que habían sido preservadas para evitar su deterioro. Cordelia Marlowe añadió que las actividades de la familia eran necesarias para su propia existencia y para asegurar la continuidad de sus responsabilidades. Las explicaciones de la familia se volvieron cada vez más incomprensibles a medida que avanzaba la velada. Hablaban de deberes que trascendían la comprensión humana,
de métodos de conservación que trascendían los procesos biológicos normales y de un propósito que requería la adquisición de individuos específicos con características particulares. Sus respuestas a las preguntas sobre sus orígenes e identidades fueron evasivas y contradictorias. Aproximadamente a las 23:30, el equipo de investigación reportó síntomas físicos como mareos, náuseas y desorientación. El equipo del Dr. Pemberton comenzó a fallar, generando fotografías con imágenes distorsionadas y patrones de luz inusuales. Los instrumentos de medición del equipo proporcionaron lecturas que fluctuaron fuera de sus parámetros operativos normales. Las últimas anotaciones en el registro de investigación del inspector Blackwood, registradas a las 23:45, documentaron la decisión del equipo de evacuar la finca inmediatamente. El inspector observó que el comportamiento de la familia Marlowe se había vuelto cada vez más errático y que el entorno de la finca estaba afectando la capacidad del equipo de investigación para funcionar con normalidad. La salida del equipo se vio complicada por su desorientación y el aparente mal funcionamiento de su equipo de transporte. La evacuación del equipo de investigación fue exitosa, pero la experiencia tuvo un impacto significativo en todos los participantes. En los días posteriores al examen final, los miembros del equipo reportaron experimentar síntomas similares a los descritos por visitantes anteriores de la finca. Estos síntomas incluían fatiga persistente, lapsus de memoria y trastornos psicológicos que requirieron atención médica. El informe final del inspector Blackwood, presentado el 20 de noviembre de 1943, concluyó que la investigación de la familia Marlowe había revelado evidencia de actividad criminal, pero que la naturaleza de esta no podía categorizarse dentro del marco legal vigente. El inspector recomendó que se sellara el patrimonio y que no se intentara contactar con los familiares. La policía del condado de Yorkshire implementó las recomendaciones del inspector Blackwood el 25 de noviembre de 1943. La finca fue declarada zona restringida y se ordenó a las autoridades locales impedir el acceso del público a la propiedad. El destino de la familia Marlowe nunca se determinó, ya que no se estableció contacto con ellos tras la investigación final. La finca permaneció sellada hasta 1975, cuando fue demolida como parte de un proyecto de desarrollo rural. El equipo de demolición reportó hallazgos inusuales durante el proceso de destrucción, incluyendo elementos estructurales que no se ajustaban a los planos arquitectónicos del edificio y sótanos con una profundidad mucho mayor a la indicada en los registros oficiales. Estos hallazgos no se investigaron más a fondo, y todos los materiales de la demolición se desecharon según procedimientos especiales. El expediente oficial de la investigación de Marlowe permaneció sellado durante 30 años tras el examen final. Contiene más de 2000 páginas de documentación, incluyendo declaraciones de testigos, pruebas físicas y registros fotográficos. El caso sigue oficialmente sin resolver, con 17 personas desaparecidas y sin restos recuperados. El caso Marlowe estableció nuevos protocolos para la investigación de actividades delictivas inusuales y contribuyó al desarrollo de técnicas de investigación especializadas para casos que involucran fenómenos inexplicables. Los expedientes del caso continúan siendo estudiados por investigadores criminales interesados en la intersección entre la investigación criminal y los sucesos anómalos. El caso de la herencia Marlowe representa uno de los ejemplos de investigación paranormal mejor documentados de la historia británica. La investigación, que duró 32 años, arrojó abundantes pruebas de actividad sobrenatural, pero la verdadera naturaleza de la familia Marlowe permaneció fuera del alcance de la comprensión convencional. El caso demuestra las limitaciones de los métodos de investigación tradicionales al aplicarlos a fenómenos que operan fuera de los parámetros normales de la realidad física. El enfoque metódico del inspector Blackwood logró documentar las anomalías que rodeaban a la familia Marlowe, pero no pudo proporcionar explicaciones que se ajustaran a los marcos científicos convencionales. Las 17 desapariciones documentadas asociadas con la familia Marlowe siguen sin resolverse oficialmente. La evidencia física recopilada durante la investigación se ha conservado en instalaciones de almacenamiento seguro, pero los intentos de analizarla con métodos científicos modernos han sido infructuosos. La evidencia parece degradarse al ser examinada detalladamente, lo que sugiere que podría existir parcialmente fuera de sus dimensiones físicas normales. El pueblo de Thornwick volvió a la normalidad tras el cierre de la finca, pero el recuerdo colectivo de la comunidad sobre la familia Marlowe persistió durante décadas.
Los residentes locales siguieron reportando fenómenos ocasionales e inexplicables en la zona que antes ocupaba la finca, lo que sugiere que la influencia de la familia podría haber trascendido su presencia física. El caso del patrimonio de Marlowe sigue siendo un hito importante en la documentación de fenómenos sobrenaturales, demostrando tanto la importancia de la investigación sistemática como las limitaciones de la metodología convencional al enfrentarse a fuerzas que existen más allá de la comprensión humana normal.